Misión Liderazgo Emanuel. Buenos días, Dios los bendiga. Feliz domingo 23 de julio del año 2023. Una vez más somos Misión Liderazgo Emanuel. Antes de dar inicio a este mensaje que hemos denominado la fe que mueve montañas, quiero dar gracias y bendecir a todos y a cada uno de ustedes, los que se han suscrito a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Instagram y que han descargado nuestra app en su smartphone, en su iPhone. Aparecemos en todos y en todas las plataformas como Misión Liderazgo Emanuel. Bueno, cuando ustedes se suscriban y descarguen nuestra app, van a tener acceso a los devocionales que publicamos todos los días de lunes a viernes. Son devocionales que duran de 3 a 4 minutos y que van a recargar nuestro día con un mensaje basado en la palabra de Dios, acompañado de una reflexión de la vida diaria, pero también van a poder tener acceso a la alabanza y a la oración que todos los domingos publicamos, así como a este mensaje que llamamos enseñanza de vida. Y el de hoy lo hemos denominado la fe que mueve montañas. Pero antes de dar inicio, o más bien para dar inicio a este mensaje, es necesario que nos adentremos en definir ¿qué es fe? Bueno, hice el ejercicio de ir a Google y ver qué significado nos da Google de fe y encontré lo siguiente. Fe: creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Entre paréntesis está escrito un dios o varios dioses, pero hago la anotación: Dios y dioses con D minúscula. Eso significa que hace referencia a dioses creados por la humanidad, o sea, dioses paganos, no al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia se escribe con D mayúscula. Así que cuando usted escriba Dios y se quiera referir al Dios único y verdadero, el de la Biblia, debe escribirlo con D mayúscula. Y continúa, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Bueno, una definición larga, abstracta, que realmente no resuelve qué es fe, porque no dijo nada en concreto. Pero luego encontramos una segunda definición en Google. Dice así: virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Esta se acerca un poco porque por lo menos habla de la palabra de Dios, pero igual no resuelve, porque ¿qué es fe? No es concreta. Y si hoy Google es la mentora, la guía de gran parte de la humanidad, pues así están guiando su vida, de manera abstracta, nada concreto y todo inconcluso. Entonces vayamos a la palabra de Dios, a la Biblia, a ver qué define como fe. Y ya llegamos a Hebreos capítulo 11 versículo 1. Dice: pues fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, tener la certeza de lo que esperamos a pesar de que no lo vemos. Tenemos la convicción de que lo vamos a tener, de que va a ser. Fe es creer sin ver. Cuando ya lo tengo, pues ya no es fe, simplemente es una realidad. ¿Ok? Pero también quiero traer a colación que Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 20, le dice a sus discípulos, dice así: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Y por qué le dice Jesús esto a sus discípulos? ¿O para qué? Pues es una manera de enseñarnos cómo es la fe que debemos tener, como la de una semilla de mostaza. Entonces la gente dice: la semilla de mostaza es diminuta, pequeñita, yo debo tener una fe aunque sea pequeñita. Sí, aunque sea pequeñita, pero debo tener fe.
Pero el mensaje no es que tengamos una fe pequeña, chiquita, como una semilla de mostaza. La enseñanza, el mensaje, la reflexión es que así como la semilla de mostaza es tan diminuta y pequeña, pero produce un árbol grande, esplendoroso y frondoso, que así sea nuestra fe. Que aunque empezó pequeña, crezca como crece la semilla de mostaza, que termina siendo un árbol grande. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Que esa fe que tengamos, que sea así como la semilla de mostaza, que crece como crece el árbol de mostaza. Entonces, pero ¿qué podemos hacer para tener fe? Yo tengo gente que siempre me dice: Juan Carlos, es que usted es un hombre de fe, es que usted tiene mucha fe. Yo tengo fe, pero tengo poquita fe, pero yo no soy de fe, pero yo no tengo fe. Bueno, ¿a quién le preguntamos cómo tener fe? ¿Cómo se adquiere la fe? Dios le dejó a su creación escrito cómo se puede tener fe. Y vamos a Romanos 10:17. Dice así, leemos: así que la fe viene por el oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Quiere tener fe? Bueno, empiece por tomar una decisión. Empezar a oír la palabra de Dios, empezar a leerla. A través de la lectura de la palabra de Dios es que nace la fe. ¿Pero la fe en qué? Los que nacimos en países con una religión tradicional nos enseñaron a tener fe en santos, en vírgenes. Otros tienen fe en la meta de sábila, en la herradura, en la millonaria, etcétera, etcétera. No, la palabra de Dios dice que la fe nuestra debe estar puesta en Cristo. En ningún versículo de la Biblia va a encontrar que diga que tengamos fe en algo diferente a Jesús. Tenga eso claro. ¿Y qué debemos hacer entonces? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En su vida y en mi vida, la fe es tan importante en la relación con Dios, a tal punto que la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios dando limosna? No está mal. ¿Cuántos quieren agradar a Dios de una u otra manera, pero no tienen fe? ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere empezar a agradar a Dios? Empiece por tener fe. ¿Pero fe en qué? No en la mata sábila, ni en la mata de millonaria, ni en tantos agüeros que aprendimos de nuestros padres, de nuestras crianzas, ni de la religión tradicional, sino que tengamos fe en qué? En Jesús. No lo estoy diciendo yo como fanático o como cristiano o evangélico, no. Lo dice la palabra de Dios. Volvamos a Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero no es el único versículo, hay muchos más que le van a decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la fe de un creyente que se considera hijo de Dios debe ser puesta en el Hijo, en Jesús. Entonces, ahora, queremos agradar al Padre, debemos empezar por tener fe ¿en quién? En su Hijo. Veamos lo que dice ahora Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestra fe crezca? Esto lo logramos a través del estudio de la palabra y la oración, como dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Es decir, cuando yo empiezo a tener fe en Cristo, soy salvo. ¿Qué es ser salvo? Pues ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Porque este paso por la tierra es efímero.
es fugaz. Imagínense, el que vivió 100 años vivió mucho, pero 100 años comparado con la eternidad pues no es nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Tenemos dos partes donde pasar la eternidad. Vamos a hablar solamente hoy, la que nos da Cristo, la que nos da Dios a través de su Hijo, del cielo, del paraíso. Entonces dice cómo la humanidad es salva para pasar la eternidad en el paraíso junto a Dios. Por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo. Es por fe que creemos en Jesús para ser salvos. Ahí empieza la primera recompensa de esa fe. Esa fe que mueve montañas. Esa fe que nos mueve del pecado a la santidad, de la muerte a la eternidad, de la esclavitud a la libertad, etcétera, etcétera. La Biblia nos muestra hombres que tuvieron fe inquebrantable, que vale la pena recordar algunos para que con su testimonio nos ayude a afianzar la fe. Veamos. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Porque mire hoy, ¿cuántos años han pasado después de la muerte de Abel? Y todavía hablamos de él. Porque por fe, él escogió la mejor ofrenda para Jehová, de la cual su hermano Caín sintió envidia. Ya sabemos el resto de la historia. Y si no saben la historia, pues bueno, ahí empezó la envidia, cuando Caín por envidia mató a su hermano Abel. Pero fue por fe que Abel escogió la mejor ofrenda para Jehová. Y hoy aún es recordado. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Hay gente que no ha muerto, como Enoc. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es una persona que nos dejó como enseñanza que fue su corazón agradable a Dios a tal punto que Dios se lo llevó. Él no murió, simplemente nunca apareció porque Dios se lo llevó. Y fue ¿por qué? Por fe. Él porque fue una persona correcta, una persona sensata, una persona que agradó a Dios por fe. Ahora, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Jehová le habló a Noé que iba a haber un diluvio y que construyera un arca. ¿Quién iba a construir un arca en medio del desierto donde ni siquiera llovía, mucho menos pensar en que se iban a inundar o pensar que la humanidad iba a morir ahogada? Pues por fe Noé construyó el arca. ¿Se burlaban de él? Sí. ¿Cuántos se burlan de nosotros por nuestra fe? Muchos. Pero tenemos la fe que vamos a ser salvos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a seguir guardando esa salvación. Por fe Noé salvó a su familia y hoy somos generaciones de Noé. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Cuando Jehová le dijo a Abraham que dejara a su padre y a su madre y abandonara su parentela y se fuera a la tierra prometida que él le mostraría, Abraham no sabía para dónde iba, pero por fe, ¿qué hizo? Obedeció. Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Por fe, obedecer. ¿Obedecer qué? Pues los mandatos de Dios. Honra a padre y madre, pero mi papá se porta mal. No, yo lo obedezco por fe. Porque la palabra de Dios dice: honra a padre y madre y tendrá largura de años y te hará y bien en todo lo que hagas. Es por fe que actuamos y somos obedientes. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril,
recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. A pesar de tener entre 90 y 100 años Abraham y Sara ser estéril y no tener hijos, el ángel de Jehová le dio la promesa a Abraham y a Sara que iban a tener un descendiente y que sería una gran nación. Por fe lo creyeron y tuvieron un único hijo llamado Isaac. Pero Jehová les dijo que sería el padre de una gran nación tan grande como la arena del mar, que no se podría contar, o las estrellas en el cielo, que no se podrían contar. Pues bueno, y solo tuvo un hijo. Pero Abraham es el padre de Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos surgieron las 12 tribus que hoy conforman el pueblo israelí. Y toda la vida hemos dicho, esos judíos están por todo lado. Efectivamente, esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a ser el padre de una gran nación. ¿Quién es el padre de los judíos? Abraham, por fe. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado allá en Egipto. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viéndolo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Moisés, por fe, sacó al pueblo de Egipto. Moisés, por fe, fue obediente. Entonces, eso es lo que estas personas nos dejaron como legado. La enseñanza de cómo se actúa con fe y cuál es la recompensa por actuar con fe, pero también por la fe el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzar, se ahogaron. Acuérdense que la Biblia nos cuenta cuando Josué, guiando al pueblo de Israel, y llegaron al río Jordán, cuando Josué tocó el agua con su pie del río Jordán, las aguas se separaron y se abrió, y el pueblo de Dios atravesó el río Jordán como caminando por tierra seca, y apenas pasaron, llegaron los soldados del faraón, fueron a pasar igual que el pueblo de Dios, y el río se volvió a unir y murieron ahogados. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Bueno, quiero contarles que todo esto que les acabo de contar no me lo estoy inventando, no es retórica mía. Prácticamente les leí Hebreos 11. Entonces, con la veracidad de que está en la palabra de Dios y que lo que estamos diciendo acá es cierto, pero también vemos cómo Jesús hizo milagros a través de la fe de personas, a través de la fe de la gente. Veamos, por ejemplo, en Marcos, capítulo 5, versículo 34, donde leemos lo siguiente, que Jesús dice: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Por tu fe has sido sana.
vete y has quedado sana de tu aflicción. Entonces, a veces personas que están en aflicción, en depresión, en circunstancias difíciles, si tuvieran fe en nuestro Dios, que es un Dios sanador, que es el médico de médicos, que es el Dios que está vivo ayer, hoy y por siempre, que aún hace milagros, pues seguramente nosotros tendríamos menos dolencias, menos dificultades en nuestra vida. Pero también en Marcos, capítulo 10, versículos 51-52, vemos otro ejemplo de cómo por la fe Jesús hizo un milagro. Dice así: ¿qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Y el ciego le contestó: quiero ver. Respondió el ciego: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Este ciego cómo recobró la vista? Porque tuvo fe. Le dijo Jesús: por tu fe has sido sano y ha vuelto a ver. ¿Cuántos estamos ciegos espiritualmente? ¿Cuántos tienen el entendimiento bloqueado, entenebrecido por falta de fe? Cuando empieza a poner los ojos, su mirada, sus creencias, su fe en el Hijo del Padre, va a empezar a desarrollar el don de la fe, que por gracia nos fue dado y que adquirimos solamente a través de oír la palabra de Dios y creer en el Hijo, pero que va acrecentando en la medida que vamos adentrándonos en la palabra de Dios, en el conocimiento de lo que es la revelación de Dios para nosotros, que es la Biblia. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15, dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Entonces, ¿estamos enfermos? ¿Conocemos a alguien enfermo? ¿Qué tenemos que hacer? Una oración de fe. Que esa oración de fe será usada por Jesús como instrumento para sanarnos. Para sanarlo a usted y a mí, o al que conozcamos. Con fe es que oramos. Entonces, bueno, pero es difícil tener fe en tiempos de dificultad. Sí, tienes razón. Cuando yo estoy pasando circunstancias difíciles, es difícil tener fe. Pero ahí es donde está el mérito, pues cuando no me falta nada es fácil decir tengo fe, pero la fe se prueba es precisamente cuando estamos en momentos difíciles y Dios en su perfecta voluntad, quien todo lo sabe, nos da la palabra de sabiduría y esperanza y nos forma advirtiéndonos, por ejemplo, lo siguiente. Sigamos leyendo la palabra de Dios y veamos. Santiago capítulo 1 versículo 3. Dice así, voy a leer varios versículos cortos y rápidos, pero yo sé que son de gran enseñanza. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando estamos en pruebas, en dificultades, pero tenemos fe, ¿qué produce en nosotros? Paciencia. ¿Cuántos no tienen paciencia? La paciencia se produce a través de la fe. ¿En quién? En Cristo. Romanos 5:4. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Entonces, la prueba, las dificultades prueban nuestra fe, que además produce paciencia, y la paciencia a su vez produce carácter, y el carácter a su vez produce esperanza. Qué sabiduría la que Dios nos enseña. Y cuando vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Dios ha estado advirtiendo a la humanidad que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Yo le pregunto, ¿estamos en tiempos difíciles? La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por siempre. Y la palabra de Dios no se equivoca. Y hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Él nos advierte. Es decir, que para estos momentos de dificultad que necesitamos, fe. En las pruebas que vayamos a pasar en esos tiempos difíciles, que necesitamos
fe. Y la fe nos va a ayudar a desarrollar paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza, ilusión. ¿Ok? Pero también Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces la gente dice: yo tengo fe, pero no da el paso. Yo tengo fe, pero no toma decisiones. Yo tengo fe, pero no se pone en acción. Y la palabra de Dios le dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es decir, si tiene fe, pero no pone a prueba esa fe con sus decisiones, con sus acciones, pues su fe está muerta. Entonces, tiene fe, póngala a prueba. En el nombre de Cristo Jesús, ponga a prueba esa fe. Tome acción. Tome decisiones y ponga a prueba la fe en el nombre de Cristo y con la asistencia del Espíritu Santo. La fe y la obediencia van de la mano. Sí. Yo no puedo decir que yo soy un hombre de fe, pero soy desobediente. ¿Desobediente a qué? A la palabra de Dios. Veamos. La obediencia es el resultado de la fe. Primero tengo fe y la fe produce como resultado ¿qué? Obediencia. Porque yo soy obediente a la palabra, ¿por qué? Por fe. Como todos los ejemplos que dimos anteriormente. ¿Por qué fueron obedientes? Por fe. Entonces, leemos en Romanos 10:17, ya lo habíamos leído. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que dice tener fe en Dios, pero no le obedece en verdad, es considerado por Dios como un incrédulo y rebelde, como lo menciona Hebreos capítulo 3 versículo 18 y 19. Y dice así: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿A quienes juró Dios que no entrarían en paz y en descanso ni en reposo? A aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuando Moisés sacó del pueblo de Egipto a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida, eran como 5 millones de judíos, de israelitas en aquella época. Para que la cifra esté equivocada, pero son como 3 millones. Era mucha gente para esa época. ¿Usted sabe cuántos entraban a la tierra prometida? 2. La bendición no llegó para el resto del pueblo, de los que salieron. Y muchos fueron por falta de fe, porque por falta de fe son desobedientes, por falta de fe son incrédulos, etcétera, etcétera. La fe y la obediencia a los mandatos de Dios también juegan un papel importante en la sanidad física y emocional. Por eso leemos en Salmo 103, versículo 3, lo siguiente, abro comillas: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Hay gente enferma pero no cree en Dios. Hay gente enferma pero no cree en Cristo. Y la palabra le está diciendo que además de que le perdona todos sus pecados, como me perdonó a mí, y a diario pido perdón por mis equivocaciones, errores y pecados, además Él es el que nos sana. Nosotros podemos vivir dolencias causadas por nuestro descuido, nuestro cuerpo en el templo de Dios, pero Dios nos puede sanar muchas. O muchas las sana Él directamente por la fe que tenemos nosotros, o muchas las sanará Dios a través de los médicos o a través de los medicamentos, pero Dios es el que termina finalmente sanándonos. Y a su vez leemos en Éxodo capítulo 15 versículo 26, dice así: les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Una vez más, Dios advirtiendo que Él es quien nos sana. ¿Cómo podemos tener una vida de fe activa y práctica? Aunque la fe es un don de Dios que por gracia recibimos, también es una decisión personal.
tomar la decisión de creer, pero hay que saber en qué creer. Y la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos lleva a que nuestra fe esté arraigada en Jesús. Y fortaleceremos esa fe a través de la lectura de la palabra de Dios, la oración y la adoración. Entonces, recordemos que fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Yo lo invito a que ejerza su fe y confíe en Dios en todas las circunstancias. Todas las dificultades que esté pasando, las pruebas que esté pasando, ponga su fe en Dios. Pero tenga presente que tenemos un Dios trino, es decir, 3 en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No vale tener fe solamente en uno, porque sería desconocer al otro. Las doctrinas, las religiones que solo tienen fe en el Padre está desconociendo al Hijo, y el Padre dice que todo aquel que en el Hijo crea será contado como hijo del Padre. O aquellos que solo creen en Jesús pero no creen en el Padre, pues Jesús vino, fue a mostrarnos al Padre. O los que creen en Jesús o creen en el Padre pero no creen en el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que está haciendo hoy la obra de redarguir nuestros corazones. Entonces, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, tengamos la fe en ese Dios conformado por 3 siendo uno solo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias por la fe que ha puesto en nosotros. Esa fe que tenemos es gracias a ti, porque la fe es un don de Dios y tú la has puesto en nosotros, y nosotros tenemos fe a través de tu Hijo Jesucristo, y nuestra fe está puesta en la recompensa de la segunda venida de Jesús, que viene por su iglesia, por su santa iglesia. Quiero pedirte, amado Padre, amado Jesús, amado Espíritu Santo, que todas las personas que están escuchando este mensaje, esta enseñanza, tú estés sembrando en ellos la fe como una semilla de mostaza. Que seas tú, Espíritu Santo, redarguyendo sus corazones, sus mentes, para que tomen la decisión de tener fe en donde tenemos que tener nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que pongas en cada una de las personas que están escuchando este mensaje la voluntad de estudiar la palabra de Dios, de leerla, de escucharla, para que nazca su fe, pero además crezca. Te damos a ti la honra y la gloria, amado Dios, y te pedimos que nos ayudes a que nuestra fe crezca. Muéstranos testimonios, revélate en la vida de ellos. Tú conoces sus necesidades, súplelas, para que seas tú glorificándote en cada uno de los que hoy están escuchando este mensaje, para que ellos tengan la experiencia personal de saber que tú existes y que en Cristo recibiremos la recompensa de la salvación en la eternidad. Amén y amén. Dios los bendiga.